Meditando la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy, vivir por fe. Habacuc 2:4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es la fe? La Escritura dice en la carta a los Hebreos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe es conocer a Dios con la seguridad que Él existe, que nos cuida y nos protege, y que podemos acudir a Él confiadamente y plenamente convencidos que tenemos la respuesta de lo que le pedimos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Creer que hay Dios y que es galardonador, ese es el deseo de Dios. Y quiere que le demuestres con tu confianza que Él es real para ti en tu vida. Y quiere que recibas lo mejor de Él por medio de tu fe, que aprendas a vivir por fe. Cuando tenemos fe, podemos confiar, aunque el mundo nos muestre otras posibilidades para resolver nuestros problemas. Nuestra confianza únicamente se debe centrar en el Dios de nuestra salvación. Cuando hacemos la oración de fe, al final decimos: Te recibo como mi Señor y único y suficiente Salvador. En esas palabras le estamos entregando toda nuestra confianza y toda posibilidad de resolver cualquier asunto o necesidad, por más difícil que sea. Le estamos asegurando que no acudiremos a nadie más, porque solo Él es suficiente en todo. El profeta Habacuc cuestionaba a Dios por permitir que su pueblo elegido fuese sometido y sufriese tanta maldad de manos del invasor enemigo. Le decía: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Capítulo 1, versos 2 y 3 de Habacuc. Dios revela al profeta lo difícil que es creer en su palabra a aquellos que padecen a causa de la injusticia. Y Dios le dice: aun cuando se os contare, no lo creeréis. Verso 5. Habacuc insiste en preguntar. Aunque está escuchando a Dios, no comprende que Él use a las naciones paganas para hacer justicia con su pueblo. Aún así, no deja de creer en Él. Dios sigue informándole y le dice que la tierra debe guardar silencio ante Él. Habrá momentos en nuestras vidas en que solo tendremos que guardar silencio y aprender a esperar en Dios y su justicia. Finalmente, Habacuc comprende que los caminos del Altísimo son muy superiores a los de los hombres y concluye el libro con una oración en la que confiesa su fe en Él en medio de las pruebas. Esta historia nos enseña cómo se sostiene la fe cuando las circunstancias son adversas. Dios le revela a Habacuc que en medio de las luchas, las pruebas, las aflicciones o confusiones, el que es justo debe vivir por su fe. Es su fe la que lo va a sostener, es su fe la que lo justifica, es su fe la que lo va a salvar de toda adversidad, porque se sostiene como viendo al invisible. Hebreos 11:27 dice que Moisés por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No temiendo al problema ni a la adversidad, sostente como viendo al invisible. El apóstol Pablo también enseña que la fe no es de origen humano, sino es un don de Dios, un regalo que se recibe solo por medio de Jesucristo. Afirma que esa fe es la única que salva al pecador arrepentido y lo sostiene a lo largo de su vida terrenal
que de la manera que recibimos a Cristo debemos andar en Él, ejerciendo esa única y gratuita fe, recibiendo de gracia y dando de gracia. También hace ver que el verdadero creyente es aquella persona que una vez rendida a Jesucristo no vuelve atrás ni se estanca en su vida de fe, porque vive por fe. Para salvar al ser humano, el Señor envía al pecador esa fe por medio de Jesucristo, para vencer su orgullo, sus deseos egoístas y su alma que no es recta delante de Él y pueda ser salvado. La fe debe de ir acompañada de acción, de lo contrario no tiene vida, dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La obra es que creas en el que Dios ha enviado para darnos salvación. Pero cuando decides vivir por fe, esa fe tiene el poder de cambiar a otras personas por medio de tu testimonio y tu nueva vida justificada. Esa fe, unida a la acción del servicio al Señor, te llenará el corazón con bondad, como la nueva persona que eres. Nuestra fe puede bendecir a los que nos rodean. Habacuc, como ser humano, logra perseverar en el camino de la fe, aunque se encontraba enfrentando la desesperanza. Sin embargo, en medio de la dificultad, demostró su grandeza cuando mantuvo siempre la convicción que Dios obraría a favor de los justos, manteniendo firme esta visión profética y asegurando, aunque Dios se tardara, se debía esperar. Termina diciendo que aunque todo le faltare, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. En nuestra vida también nos enfrentamos a injusticias, desgracias y dificultades que atentan contra nuestra esperanza de vivir por fe. En muchas ocasiones, en lugar de fijar nuestros ojos en Jesús, los fijamos sobre las adversidades o conflictos que nos conducen a desmayar con desánimo en nuestra fe. No obstante, la fe, por más pequeña que sea, es como una semilla que puede resurgir en nuestro interior y encontrar la fortaleza de atravesar con valentía cualquier adversidad, sin importar las circunstancias oscuras que podamos estar atravesando. Tenemos que tener la seguridad que Él obrará a favor de sus hijos, porque Él dijo, porque el justo vivirá por fe. Podemos ver a través de la Biblia hombres y mujeres que vivieron por fe y alcanzaron salvación, perdón y sanidad. La fe de Abraham, que le fue contada por justicia, porque le creyó a Dios y avanzó sin ver nada, solo creyendo en la voz que escuchó, creyendo que era el Dios del cielo. La fe de Jacob, cuando luchó con el Señor por una bendición, y Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Génesis 32:29. La fe del centurión, que le pidió al Señor que fuera a sanar a su siervo, pero le dijo también, no es digno de que entres a mi casa. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lucas 7:9. Porque este centurión le había dicho, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Eso maravilló a Jesús. También vemos la fe del leproso. Eran 10, pero hubo uno y era extranjero y volvió adorando y agradeciendo a Dios. Así también podemos ver la fe de la mujer de flujo de sangre, que al oír de Jesús, ella llenó su mente y su corazón con esa semilla de fe que ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana.
Y ella puso en acción esa fe. Y esa fe la condujo a encontrar no solamente su sanidad, sino también su salvación. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. También vemos la fe de la mujer sirofenicia. Esa mujer que le dijo al Señor, Señor, aún las migajas que caen de la mesa, aún de esas migajas, Señor, yo quiero para que mi hija sane. Y Él le dijo, por esa palabra, tu hija es sanada. Recuerda, el justo vivirá por fe. No es por las circunstancias adversas o la necesidad que veas. Tu nueva vida es vivir por fe. Oramos. Padre amado, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a darme fe y salvación. Gracias porque por su sacrificio Él me redimió y me justificó para presentarnos justos delante de ti. Te ruego que nos ayudes a saber vivir por fe, porque tú has dicho que el justo vivirá por fe. Amén y amén. Aquí está.